Vamos a ver el uso de comas. Regularmente en español no se tiene un uso adecuado de las comas y regularmente también no nos enseñan cómo hacerlo, pero en inglés tiene una forma muy definida de cómo se debe de hacer. Lo primero que debemos recordar es que tenemos tres elementos dentro de un enunciado, que son el sujeto, el verbo y el complemento. Y a partir de esta estructura del enunciado, obviamente sabemos que es la estructura más básica y más sencilla de lo que es un enunciado, pero a partir de esta estructura pues vamos a poder definir dónde se van a poder localizar o cómo se pueden usar adecuadamente dentro de la estructura de un enunciado las comas. Y para esto necesitamos identificar los tipos de comas que tenemos. El primer tipo de comas que tenemos se llaman introducer. Si lo definimos de la palabra introduce, parece que dijera introducir, pero en realidad el verbo introduce es un falso cognado. El verbo introduce significa presentar y cuando le agregas la R se convierte en un sustantivo agente que sería presentadora, presentador. Entonces, básicamente lo que quiere decir que cuando hablamos de una introducer coma, estamos hablando de una coma presentadora. También tenemos lo que se llama, o lo que se les llama tipos de comas, inserter. Aquí sí es insertar, insertoras. Regularmente vienen en parejas y se utilizan para insertar precisamente dentro del enunciado, de la estructura del enunciado que vimos ahí arribita, las comas. Después vienen las comas coordinators. Como su nombre lo dice, son comas que nos sirven para coordinar, para organizar, ¿sí?, la presentación de pues tres elementos que en un momento vamos a tomar y ver cada uno de ellos. Y por último tenemos las tag comas. La palabra tag significa etiqueta. Una etiqueta es como algo que le agregamos a un suéter, una camisa, un pantalón para ponerle un precio, ponerle algunos datos informativos de acerca del producto que estamos vendiendo, pero que en realidad podemos quitar en el momento que queramos. Algo así funciona precisamente este tipo de coma. Bueno, ahora, las comas introducer, tomando en consideración que son presentadoras, eso nos está diciendo básicamente que vamos a poner una información, presentar una información, luego voy a poner una coma precisamente para definir que estoy presentando esta información y posteriormente vienen mis elementos de enunciado, que son sujeto, verbo y complemento. Y ese sería el orden de aparición de una coma introducer. ¿Por qué? Porque aparece con información que está presentando antes de la estructura del enunciado. Las comas inserter, como dijimos, insertan. Eso sí, vamos entonces a meter en medio de. Eso quiere decir que vamos a romper la estructura y que podemos decir que vamos a tener el sujeto, el verbo y el complemento, sí, dentro de nuestro enunciado, pero que en algún momento, ya sea aquí, puedo poner mi coma para decir que quiero insertar una información, o puedo poner mi coma para insertar la información que quiero incluir en esta sección. Si ustedes lo notan, regularmente van a aparecer comas insertoras después del sujeto o después del verbo. Sí, lo más común es que aparezcan después del sujeto. Es muy común, o más bien sería poco común que las comas insertoras aparecieran como para insertar algo pues, acerca del complemento. Regularmente pues ya sería la parte final del enunciado, entonces regularmente no aparece ahí. Lo más común es que se esté hablando del sujeto. Entonces vamos a limitar nuestra estructura para que se note que algo entre sujeto y verbo se está insertando, por eso se le llama comas insertoras, porque ahí estamos insertando esa información. Y acá pues es comas para poner antes, ¿verdad? Que estamos presentando. Después vienen las comas coordinadoras y las comas coordinadoras son de tres tipos, ¿sí? Son comas coordinadoras para
para coordinar, para organizar información. ¿Y qué tipo de información tenemos? Pues tenemos palabras que podemos organizar o podemos organizar frases. Ok. Phrases. Ok. Frases. Entonces nos ayuda a organizar palabras, nos ayuda a organizar frases y también nos ayuda a organizar cláusulas, clases. Eso quiere decir que vamos a tener estructuras de sujeto, verbo, complemento. Si habláramos de palabras regularmente, las palabras que ayuda a organizar, lo más común se encuentran en el complemento. También podría ser parte del sujeto y parte del verbo, ¿por qué no? Nos podrían ayudar a organizar palabras en esas posiciones, pero lo más común que vamos a encontrar es que nos tenga palabras organizadas dentro del complemento. Eso quiere decir que vamos a tener un sujeto, luego vamos a tener un verbo y luego vamos a tener un complemento, tal vez otro complemento y tal vez otro complemento. Y aquí diríamos and, sí. Tendríamos un esquema más o menos parecido a esto si tuviéramos un enunciado donde las palabras que nos está ayudando a organizar se encuentran en el final. Ahorita ponemos algunos ejemplos precisamente para que vaya quedando más claro esto que estamos diciendo aquí, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras que estamos poniendo, pero ahí es donde se usarían las comas, de esos tipos de comas. Cuando hablamos de insertar frases, lo más común también es que se pongan nuestros elementos de sujeto, verbo y también el complemento, y que también las frases se encuentren como complemento, organizándolas una tras de otra, y que al final también digamos and, y ahí termine nuestro enunciado. Ahora con frases, ¿sí? Misma estructura de la anterior, solamente que en esta ya no nos ayuda a coordinar palabras, a organizar palabras, sino que nos ayuda a coordinar frases. Y cuando hablamos de las cláusulas, pues regularmente son estructura, recordar, sujeto, verbo, complemento. Y sería una coma ahí en esa posición, otro sujeto, otro verbo, otro complemento, para decir que nos está ayudando a separar. Regularmente este tipo de cláusulas donde utilizamos las comas tiene una palabra aquí, un subordinator, ¿sí? Y aquí es donde llevo la coma. Regularmente estos tipos de comas ya las identificamos, ya las conocemos. Son conocidas como cláusulas, más bien enunciados. Ya no son simples, sino un enunciado de tipo complejo, ¿sí? Porque tiene un subordinador. La cláusula subordinadora va al principio y para separar las dos cláusulas, usamos nuestra coma que es de tipo coordinator, ¿sí? Ese es el caso donde se utiliza eso, ya lo tenemos repasado. Vamos a ponerles un ejemplo en un momento. Luego, aquí tendríamos que poner el uso de nuestra coma aquí precisamente para dividir las dos cláusulas. Y la tag coma, dijimos que era una etiqueta, algo que sigue fuera de alguna manera de la cláusula en este caso. Entonces tendríamos que poner nuestro sujeto, nuestro verbo, nuestro complemento, y pues como ya es algo extra, entonces el complemento o la información extra que le estamos agregando ya entraría al final, antes de que acabe precisamente, o para cerrar nuestro enunciado. Y tomando en consideración eso que les decía de la tag coma, que regularmente utilizamos las comas para poner algo que nuestro enunciado no necesita. En realidad, el uso de las comas está hecho para que podamos organizar, agregar, insertar, poner información en cualquiera de las posiciones que pusimos, pero precisamente con la opción de que si los quitamos,
no perdamos el sentido de lo que dice el enunciado, ¿sí? Que si quitamos esas comas, de alguna manera por esa información que insertamos, excepto de los coordinators, que ahí sí nos ayudan a organizar, pero en todos los otros 3 casos estamos insertando información, y si quitamos esa información que pusimos con cualquiera de las 3 comas, no perjudica para nada el sentido de lo que queremos decir dentro de ese enunciado. Ahora vamos con los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, on Sunday, como es una información antes de empezar de hablar del sujeto, pongo una coma. I work all day long. Sí, Sunday. Y podrían decir a alguien, bueno, profe, pero es que esa se lo puedo poner al final porque es como un complemento, eso se lo puedo poner al complemento. Exactamente. Están totalmente en la razón. La única situación, la única diferencia sería que lo pondrías al final, ¿sí? Pero regularmente cuando lo pongo al principio es porque quiero ponerle una atención más, precisamente más específica a esa frase, ¿sí? En este caso una frase preposicional, antes de que empiece a decir lo que voy a decir. Y regularmente con ese propósito decimos las cosas antes, ¿sí? Si lo pongo al final, pues ya no tendría tanto impacto si lo pusiera al final, pero si lo pongo al principio, le causa un impacto al que te está leyendo, que lo pongas haciéndole énfasis al inicio. Entonces, si lo vemos de otra manera, diríamos, yo trabajo todo el día. Cuando dices eso, pues está bien, escuchas toda la oración, ¿verdad? Pero no hay nada que se marque más. Cuando dices, el domingo, o sea, solamente el domingo, no estoy diciendo que ni martes, ni jueves, ni ningún otro día de la semana. El domingo trabajo todos los días. Y entonces, si tomamos en consideración esa parte, pues vamos a darnos cuenta que sí le da un enfoque a esas palabras al inicio del enunciado. Luego tenemos los enunciados con comas insertadas, como ya lo vieron. Escribe el sujeto y luego ahí sobre el sujeto se va a decir algo complementario. Eso es cuando decimos, por ejemplo, Peter, ¿sí? Pero tú me dices, oye, ¿pero cuál Peter? Pues si yo conozco 3 Peters en tu casa, está tu abuelito, tu papá y tu tío aparte. Entonces, ¿cuál Peter? ¿De cuál estás hablando? O del salón, ahí en tu salón hay 3 Peters. ¿De cuál estás hablando? Ah, bueno, me refiero a the tall guy, el muchacho alto. Ah, de tu salón hay 3, o solo uno está alto, ¿verdad? Entonces ya es más claro, ¿sí? O puedes decir, Peter, my cousin, Peter, mi primo. Ah, ya sé que no te refieres ni a tu papá ni a tu abuelo, ya sé que te refieres a tu primo, ¿sí? Y entonces sí ya viene toda la información complementaria. Live in Houston. Houston. Ahí está. Entonces, siempre que quiero decir algo, una información complementaria al sujeto, la pongo o la inserto precisamente con comas insertoras y es una de ingreso y otra de cierre de la inserción. Y después sigue el orden de los enunciados ahí, de los factores del enunciado, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Ahí está. Después vienen las coordinadoras, y cuando hablamos de que las comas coordinadoras coordinan palabras, entonces empezamos precisamente hablando o trabajando lo que son los enunciados así cuando tienen muchas palabras. Por ejemplo, I like apples, pears, and grapes. Me gustan las manzanas, las peras y las uvas. Y aquí es donde estoy utilizando precisamente para separar estos 3 elementos, que son 3 palabras, uso las comas coordinadoras. Ahora, hay una situación en español, cuando escribimos un enunciado como este, se los pongo aquí, diríamos, me gustan las manzanas, las peras
y las uvas. ¿Sí? Y ahí quedaría. Y si ustedes se fijaron aquí entre el y la palabra peras, como sucedió en inglés, aquí en español no sucede nada, no se le pone una coma. Eso es totalmente correcto en español, pero no en inglés. En inglés, entre la palabra peras y el coordinador, porque se acuerdan, este ya es parte de los coordinadores, se utiliza la coma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace. Sí, es exactamente lo mismo que suena en español, sin la coma que está entre esas dos palabras. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de tener esas tres palabras, tuviera solo dos? Bueno, cuando la regla dice que cuando tengo solamente dos palabras, no debo de poner coma antes del coordinador, o sea, de la palabra coordinadora que tenemos, porque acuérdense que tenemos los coordinators o fanboys que se encuentran dentro de los enunciados compuestos, y que es esta, ¿no? Entonces, si fueran dos palabras, no se pone una coma, pero si son tres palabras, entonces sí se debe de poner coma, y ahí quedaría. Entonces, eso nada más hay que recordarlo, la reglita. Y cuando hablamos de frases, son frases básicamente es cuando tenemos dos palabras o más dentro de esta área para organizar esas frases, ¿sí? Dentro del complemento. Y sería, por ejemplo, I work on Monday, on Tuesday, and on Saturday. Y ahí quedaría. Y las frases que estamos separando son básicamente on Monday, on Tuesday, on Saturday. Y aquí tenemos nuestro coordinador, ¿sí? Y obviamente con su coma coordinadora antes. Entonces ahí ya corresponde, ¿sí? Las dos reglas que habíamos recordado. Cuando usamos un coordinador, ¿sí? Tengo que poner una coma antes de un coordinador, excepto cuando sean dos casos, recuerden. Y cada que tenga tres elementos o más, tengo que poner las comas ahí en ese caso. Ahora, no necesariamente puedo utilizar este coordinador. Puede ser cualquier otro coordinador, por ejemplo, or, obviamente que tengan lógica, ¿verdad? Aquí en este caso, por ejemplo, dice yo trabajo los lunes, los martes o los sábados. Entonces, y también podría ser y los sábados o los sábados. Entonces, depende si es lógico lo que estoy diciendo, pues lo acomodo y sería el mismo caso. Posteriormente tenemos cuando separan cláusulas y aquí les puse entre paréntesis porque puede ser que tenga de inicio ahí esa palabra de unión, o en su caso puede también tener en la parte anterior un coordinador. ¿Sí? Vamos a ponerlo chiquito ahora para identificar los coordinators o los fanboys, vamos a ponerle mejor fanboys. ¿Sí? Puede ser que tenga un fanboy antes de esto, o ¿sí? Puede ser que tenga un fanboy antes de la coma, obviamente sin subordinador aquí, o que tenga un subordinador en esta posición y entonces llevaría la coma obviamente también sin el fanboy en medio. O sea, podría ser una cosa o la otra. Y pueden ser entonces enunciados compuestos o pueden ser enunciados complejos. Y en los dos casos se utiliza la coma y en los dos casos serían comas coordinadoras. ¿Okay? Y pues vamos a ver un ejemplo. A ver si aquí vamos a poner uno de cada uno. Por ejemplo, when I study, she works. Cuando yo trabajo, que puse aquí el subordinador when, ¿sí? Ella estudia. Y otro caso posible con un fanboy sería I read books or I watch TV. ¿Sí? Y ahí está, en su caso, el fanboy. ¿Sí?
Vuelvo a insistir, este es un caso con un subordinador, un enunciado complejo, y este es otro tipo de enunciado con un coordinador, y en este caso sería un enunciado compuesto. Finalmente, tenemos las tag comas, y dijimos regularmente son las que tienen algo al final, y también son los tipos de comas que menos espero que utilicen ustedes, porque regularmente la forma en que se utiliza esto, el ejemplo que voy a poner, es mucho más común y podría ser más posible para nosotros, derivado del español, escribir algo como esto, pero en la mayoría de los casos los gringos no utilizan esta, bueno, sí lo utilizan pues, pero a lo que me refiero es que hay otras palabras que se agregan al final y que son de alguna manera difíciles de utilizar y comprender para nosotros, inclusive podría ser difícil de comprender. Entonces, diríamos, por ejemplo, I like vegetables. Me gustan las verduras también. Nosotros diríamos más fácilmente, también me gustan las verduras. Y sería al revés. La diferencia es que si yo quiero escribir algo como eso, tendría que ponerlo si lo hubiera en ese caso, ponerlo al principio, tendría que poner also I like vegetables. Y en este caso, ya no estaría utilizando una coma, sino que estaría utilizando una coma introducer, ¿sí? Y es algo que ustedes tienen que recordar. Siempre que ustedes quieran utilizar una tag coma, van a tener que utilizar el to. Y cada que quieran poner una introducer coma, van a poner el also. Aquí en ningún caso voy a poder poner el also. Y en este otro caso nunca voy a poder poner el to. El to siempre va acompañado por una tag coma al final de un enunciado. Y el also siempre va acompañado por una introducer coma, ¿sí? Antes de decir lo que queramos decir, antes del enunciado. Entonces es bien importante que le pongamos atención, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos casos, las dos formas son correctas. Para nosotros sería más fácil esta segunda porque es más lógica para nuestro cerebro, pero para los gringos creo que sería con una tag coma. Ahora, esa les estoy diciendo podría ser la más fácil porque luego existe, por ejemplo, pues esta palabra, digámoslo así, que significa aunque, y aquí para nosotros sería más fácil decir aunque me gustan las verduras y no decir me gustan las verduras aunque, sí, por eso es lo que digo que a veces el uso de este tipo de comas con estas palabras al final no son tan fáciles de entender para nuestro cerebro y aparte tan común para utilizarlos de esta manera. Ok, pues esto es todo con respecto a los tipos de comas. Nada más a manera de resumen, menciono, hay 4 tipos de comas, ¿sí? Las comas que son introducer, inserter y coordinators y también las tag comas, ¿sí? Son 4. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se usan? Se usan de acuerdo a la posición del enunciado. Todas tienen su lugar dentro de la posición. Las comas introducer es cuando presentamos una información previa antes de decir lo que queremos decir en un enunciado. Y entonces lo separamos por una coma. Las comas inserter, lo más común es cuando están después del sujeto, pueden estar después del verbo, pero hay una coma de inicio y otra de cierre de inserción y es para decir alguna información complementaria de lo que estoy hablando. Las coordinators es para coordinar, organizar palabras al final de un enunciado. Dijimos tienen que ser mínimo 3 para que puedan tener las 2 comas como se encuentran en este caso. Si son 2, no lleva ninguna coma. Y frases, como en el segundo caso, que están también regularmente en la posición de complemento y que son grupos de palabras que podemos decir y separar al final también del enunciado. Para las cláusulas va a depender del tipo de enunciado, ¿sí? Que ya sea que tengamos un subordinador, un enunciado complejo, y para separar las dos cláusulas tenemos la coma. Para un enunciado compuesto, donde lleva un coordinador o un fanboy, pues tengo que poner la coma antes del fanboy y se llama precisamente una coordinator coma y la palabra también se llama coordinator. O sea, es como una liga entre las dos.
Y finalmente es las tag comas. Las tag comas regularmente es algo que le agregamos al final, después de que terminamos la oración completa, la idea completa. Si ustedes quitan esas inserciones que estamos poniendo antes, después del sujeto o hasta el final, el enunciado está completo. No le quita nada, no le agrega nada, pero no le quita nada. Regularmente las usamos entonces como para agregar alguna información antes, en medio o al final del enunciado, a excepción de las coordinators, que es más para organizar las palabras, las frases o las cláusulas que están formando el enunciado. Ahora, estos estoy utilizando enunciados simples, pero pueden ser parte de enunciados complejos y puede ser dentro de las dos cláusulas. Por ejemplo, on Sunday, I work all day long. So, I can't go to school neither. Bueno, no, a lo mejor no entienden esta palabra, pero es tampoco se dice. Significa tampoco. Entonces, si ustedes se fijan, estoy utilizando, bueno, para empezar, tiene dos cláusulas, una y dos cláusulas, ¿sí? Y como tiene un coordinador y una coma coordinadora, pues entonces es un enunciado compuesto, ¿sí? Tiene uso de comas, las tiene al inicio, ¿sí? Porque insertó una información previa a la primera cláusula. Tiene una segunda coma con el coordinador para organizar las dos cláusulas. Y tiene una tag coma para agregarle algo al final, para que exprese mejor lo que quiere decir. Pero también podría ser que le quiera agregar alguna otra situación. Aquí en este enunciado creo que es un poquito complicado agregar algo de manera intermedia de hace al sujeto o al verbo, pero pues podría ser que se le agregue, ¿no? En este caso no podemos agregarle nada. Pero lo que sí quiero es que les quede muy claro que el uso de las comas puede ser en cualquiera de las cláusulas que tenga el enunciado, en cualquiera de las posiciones que nos da de opciones el enunciado, y pues ya se ven que se puede hacer una serie de combinaciones para dejar más claro y decir de manera más precisa lo que queremos decir a través de agregar la información en los lugares adecuados con un uso adecuado de las comas. Y eso sería todo.